bederatzigarreneko aurreko akten onarpena bidezkoa bada. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fecha de 30 de junio, 28 de julio y 29 de agosto de 2016. Vale, norbaitek zeo zer esateko nire inguruan, batzu? Sí, yo en torno al acta de 28 de julio hay una intervención al principio de la sesión que tiene que conducir yo, que no está decida ya. Como bien sabes, las actas son resúmenes breves, no son descripciones, no tienen por qué serlo, se lo comentaremos en la misa. Desde norbaitek zeo zer nire esateko? ¿Os paso una copia? ¿De qué? No nos hace falta. Norbaitek zeo zer nire esateko? Ez? Oso gurean bai. Ekaineko aktan gure intervenzio ondo jasota dago, ez dago inolako arazorik, baina ez da esaten gurearen. 19. horria, DBPU, Jon Gerediaga bukatu ondoren, justu jarraian datu gure intervenzio oso-osorik, baina ematen dut berea dala. Osea, ez da aipatzen EH Bilduren dala. 19. horria. Aktak onartuta geratzen dira. Bigarren puntura pasaitzen dugu. Bigarren puntua, berriematea. Gaia, Manuela Blanco Andrearen zinegotzi karrera. Punto número 2, dación de cuenta de la condición de la concejala de Manuela Blanco. Como todos conocéis, Manuela Blanco pasa a ser concejala de la corporación. Blanco pasa a usar udaleko zinegotzi izatera. Hirugarren puntua. Hirugarren puntua, berriematea. Gaia, deno batera sopela udaltalde politikoak udaltaldearen osaeraz aurkeztu duen idazkia. Punto número 3, dación de cuenta del escrito presentado por el Grupo Político Municipal deno batera sopela relativo a composición Grupo Municipal. Ezagutzen duzuedanok, deno batera udaltaldea pasatzen da eratuta egotea bakarrik Jon Gerediagarekin. Ezaguna da guztien partetik. Laugarren puntua. Laugarren puntua, berriematea. Gaia, aurrekontuaren betetze maila. 2016-eko bigarren hiruhilekoari dagokiona. 1405/2016 expedientea. Punto número 4, dación cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre 2016. Expediente 1405/2016. Ogasuneko batzordean azaldu egin zen 2016 urteko bigarren hiruhilekoari dagokion exekuzio maila. Paso egiten dugu atalera bakitzailera, baina bestez Ogasuneko kontuen batzorde bereziaren puntura, beraz, bosgarren puntua. Bosgarren puntua, betebeharren aitorpena. Punto 5, reconocimiento de obligaciones. Hilabeteni dagokionez, betebeharren aitorpenera dakartzagu bi faktura. Alde batetik, jubilatuen etxeko tabernari dagokiona, 850 eurotakoa, eta beste alde batetik, folklore bizian jaialdiko faktura ekartzen dugu 5.000 eurotako kopuruan. Jubilatuen tabernari dagokiola, zenbait arazo direla medio tramitatu bari geratu da orain arte aurrekontua eta tramitean dago momentu honetan, beraz, espero dugu hau izatea azken faktura, eta folklore bizian jaialdiari dagokiona aurrekontua euki genuen ere tramitatu bari geratu zen. Beraz, hau dira bi faktura hauek puntu honetan ekartzearen arrazoia. Norbaitek zeo zer apuntatzeko honekin, Juantzu? Teresa? Manuela?
Niri? Nabamen bestez, puntu hau bozkatzera paso egiten dugu, aldeko bozkak. Kontrakoak. Hau batez bat mazik. Paso egiten gara zigaren puntura. Seigarren puntua, informazio batzordeen osaera eta kontuen batzorde bereziaren osaera aldatzea. Eta zehaztea zein dieta jasoko dituen Manuel Ruiz Blanco señor Andrea. Punto número 6. Modificación de la composición de las comisiones informativas y comisión especial de cuentas y determinación de las dietas a percibir por la concejala doña Manuela Ruiz Blanco. Doña Manuela Ruiz Blanco, como miembro no adscrita de esta corporación, tiene derecho a participar en todas las comisiones informativas de este ayuntamiento para garantizar su derecho de participación política. Por ello, se debe modificar la composición que tienen actualmente y pasarán a tener 10 miembros en lugar de 9 como hasta el momento. En lo que se refiere a las dietas, atendiendo a los límites previstos en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, las asignaciones económicas a percibir por su asistencia efectiva a las comisiones informativas no podrá exceder de las que hubiera percibido de pertenecer al grupo municipal de BTU. Inguruan, Pantxu. Bueno, que se sustituyan unos concejales por otros, que es algo normal, títulos personales, enfermedades, profesional, es algo normal en el ejercicio, ¿no? En este caso se da la peculiaridad que con la renuncia del concejal y la incorporación de otro, DBTU se va a ver beneficiado, en concreto, el concejal Manuel Gerediaga, con un incremento de sus dietas de 7.425 euros anuales. Un aumento de gastos superior al 79%. Que vamos a pagar entre todos los vecinos de Soledad. Entonces los asuntos internos de cada partido son cosa de Dios. Todos tenemos en nuestras casas, en el PSOE, en el otro, hay problemas, pero no tiene nada que ver con las cuentas públicas. Entonces este incremento de 7.425 euros que vamos a pagar a las cortes entre todos es un dato objetivo. Pero a mi entender eso también tiene una valoración política. Si esto es legal, ¿por qué no hacen lo mismo los compañeros del PNV o los compañeros de Bildu? Porque moral y éticamente esto es reprobable. También podría serlo. Moral y éticamente es reprobable. No sé, yo no entiendo bien por qué se ampara esto y por qué el equipo de gobierno resuelve esto. Me aborda la pregunta si esto es el precio de la lealtad, porque es esto. Lo que funciona más es esto. Esa? Yo ya mostré mis cartelas en la comisión correspondiente donde se trató este tema. He recabado algunos informes de algunas cosas que han casos similares en otros ayuntamientos. He tenido noticia de 2 contradictorias en nuestra parte y no ha tenido tiempo de recibir más. Y yo no quiero ni que Manuela se vea perjudicada ni Andoni tampoco. Yo me gustaría que todo se fuera como debe ser, pero realmente se me han suscitado algunas dudas y en este sentido me voy a abstener. No, ya. Bueno, queremos decir que el concejal de Orein comete varios errores de bulto, como es habitual. Lo que es reprobable es que utilice el pleno para dedicarse a calumniar y decir inexactitudes. El primer punto es que el BTU cobra exactamente lo mismo que antes, porque Manuela ni está en DBTU ni pertenece a DBTU. Manuela solamente se representa a sí misma, como concejal no adscrita. Lo que cobre Manuela, desde luego, no es asunto nuestro. En segundo lugar,
en contra de lo que a lo mejor alguien pueda pensar maliciosamente, DBTU no ha llegado a las instituciones buscando dinero en absoluto. Por lo tanto, visto esta preocupación, estoy seguro de que el concejal de Orein aprobará una propuesta que presentaremos, podemos presentar próximamente, si hay acuerdo entre todos los grupos, que consiste en que ningún concejal cobre ningún tipo de dietas, sino solamente las asignaciones al grupo. Es todo. Manuela. Sí, bueno, yo la impresión que tengo es que acaso... Manuela, sí, perfecto. Sí, bueno, yo la impresión que tengo es que acaso se me haya expulsado, porque no hay ningún motivo, yo no soy una persona corrupta, yo no he prevaricado, yo no tengo tráficos de influencias, eso está claro, otras personas acaso sí, es una pura contradicción, y no quiero pensar mal, pero es que acaso se me haya expulsado para que el otro grupo pues cobre más dinero. Por pensar, o sea, no quiero pensar, pero piensas, no piensas, esa es mi idea. Y acaso se me haya expulsado para que ese grupo pues tenga más dinero. Porque efectivamente yo, como vuelvo a repetir, ni he prevaricado, ni he robado, ni he difamado, ni me he saltado el código ético por el que los vecinos de este pueblo me votaron. Y entonces pues es que no le encuentro otra explicación. Entonces cuando no le encuentras otra explicación, pues te preguntas qué ha podido ocurrir. O sea, porque yo no me salto en ningún momento mi código ético. Me debo a mi círculo, la gente nos votó, porque somos asamblearios con unos códigos éticos, y no le encuentro explicación. Entonces, bueno, pues desde nuestro partido se buscará la fórmula y bueno, pues en eso estamos. Bildu ez da sartuko barne horretan, hemen bi eskubidek talka egiten dute, batetik Manuela duen eskubidea batzorde guztietan egiteko, eta bestaldetik ere guztio dugun eskubidea barne egituretan diru gehiago eskaskatzeko neurri batean nora edo ala, horrek suposatzen duelako diru handitze bat. Bai kontzeptu batean, bai beste kontzeptu batean. Lehen bi pertsonek betetzen zuten bederatzi komisioa, eta lehen hori ez da horrela gertatu. Gero, bestaldetik gu uzkugu konpoketa, mai gainean jarri genuela iazko plenoan, 2015ko plenoan, eta uste dugu bederatzi batzorde gehiagizkoa dela. Ez da momentu horretaz eztabaidatzeko, baina gu momentu hartan kritikoa izan ginen proposamen horrekin, gu momentu hartan esan genuen 6 nahiko izan zirtekela, 6 ez da zenbaki klabe bat, ez da zenbaki magiko bat, ez da egarra esan deteke, baina ez dugu geistea amaretik bederatzi da 1.000 euro urtean merketzea. Eta uste dugu urte honen eraman dugun esperientzia, guztiok barnean dugun esperientzia, argi nagarria dirazten digu, aukera egon badagoela, 6 batzordera murrizteko, beste erabatean antolatzeko, malguago eta biziago. Eta zentzorretan, formalidade osoz, esaten dugu prez gaudela beste taldeak interesatuta baldin badaude, ez bada interesatuta ez dugu ez dugu alperrikako lanik egingo, beste taldeak prez baldin badaude, berriro aztertzeko eta plantatzeko 6 komisioetara geistea, 2017ko horrekontuak onartu baino lehen, 2017ko horrekontuak ondorioak izan ez esan egoera berri honek. Resumo muy breve en castellano porque es bastante público, que creo que estaba comentando así. Nosotros no vamos a entrar a la pelea interna entre DBTU en estos momentos. Aquí hay un choque de dos derechos. Por una parte, Manuela tiene todo el derecho del mundo de estar en todas las comisiones y por otra parte hay un derecho a no gastar más en la estructura interna del ayuntamiento, que de una forma o de otra, se llame pago a un grupo, se llame pago a concejales, eso se va a ocurrir. Va a haber un mayor gasto. Nos remitimos a la propuesta que hicimos hace un año y pico, en julio del 2015, en el cual nosotros proponíamos que 9 comisiones es excesivo para este ayuntamiento. Se puede reducir a 6, no es un número fetiche, bueno, 6, 7, se llega a un acuerdo y queremos que la experiencia de un año y pico que llevamos nos ha demostrado que con 6 comisiones se puede funcionar perfectamente dando cabida a todos los contenidos. Nos comprometemos seriamente, si otros grupos lo desean, por supuesto no vamos a trabajar por amor al arte, si otros grupos lo desean, de aquí, antes de que se cierre el presupuesto del 2017, de intentar consensuar
unas menos comisiones es para que no tenga repercusión en esta situación nueva en el presupuesto de 2017. Y bueno, vamos a ir respondiendo. Por empezar con Juanchu, entiendo que no te has debido de leer el informe que existe para justificar este tema, ya que a lo que tú aludes sobre un posible fraude de ley es imposible. Y es imposible porque si un concejal se sale de su grupo, como el artículo, no me estoy refiriendo a eso y luego el público tiene turno de intervención, el artículo 73.3 dice no podrá tener los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, con lo cual si alguien sale de su grupo no podrá tener mayores derechos ni políticos ni económicos, con lo cual tu prevención, estate tranquilo que no se puede dar. Yo estoy de acuerdo en que creo que los debates internos de cada grupo son internos. También este tema está regulado en nuestro propio ROM y en nuestro propio ROM se reconoce quiénes son los integrantes con plenos derechos. Esto se votó el 13 de julio del 2006. Por cierto, Willy, eras tu miembro y votaste a favor. Y lo que dice esto es que nuestro ROM reconoce que los de estos miembros no adscritos no podrán formar parte de nuestro programa político. Indica el último párrafo del citado artículo 10 que cuando los concejales y concejalas de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales o concejalas que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es una propuesta que se enmarca dentro, por un lado, de la ley, por otro lado, de nuestro propio ROM, y en base a eso tenemos que hacer. Manuela, como no puede ser de otra manera, tiene los derechos políticos garantizados. Además, a pesar de lo que dice la literalidad del artículo 73.3, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el que dice que tendrá derecho a asistir a todas las comisiones, porque ella, lógicamente, tiene que formar su opinión de lo que se va a votar en el Pleno y tiene todo el derecho a ello, y nosotros no vamos a coartar ese derecho a Manuela, y lo que también dice es, y sobre eso sí que hay, es un tema pacífico en derecho, es que lo que no puede hacerse es que cobre más dietas de lo que estaría cobrando de seguir en el grupo en el que está. Y por eso las dietas, en el caso de Manuela, pues se establecen con un límite. A partir de ahí, el tema de que el gasto sea inferior o superior, pues cada uno en conciencia tendrá que valorarlo. Nosotros tenemos claro lo que pensamos. A partir de ahí, quien asume una concejalía y asume esta situación, pues también tiene que hacerlo, y los grupos internamente son los que tienen que debatirlo. Y por nuestra parte, básicamente, esas es las consideraciones por las que la propuesta que se hace es esta y no es otra, y por la que no puede ser ninguna otra. No podemos vulnerar derechos políticos de nadie, está constitucionalmente protegido, y en la medida que se puede, la ley sí que te permite al menos limitar el impacto económico de esa situación. ¿Cuántos se les adecuó? Teresa, John. Sin ánimo de insistir, solamente comentar a Manuela que ha incurrido en las mismas imprecisiones que el concejal Loren, porque, bueno, primero, ella sí ha sido expulsada por haber incumplido los estatutos y el código ético del partido con cuya candidatura concurrió, pero es que además dice que Debetu puede ser una maniobra para intentar cobrar más. Y Debetu no solamente va a cobrar más, sino que va a cobrar incluso menos, puesto que, digamos, dentro de lo que percibe por grupo, va a tener una detracción por el concejal que ya no está. Simplemente puntualizar. Es que ¿Manuela? Sí, no tengo nada más que añadir. Y ya está. Willy. Bueno, nos trae sorpresa por dos citas que antes se ha hecho una por parte del concejal de Superaley, porque H. Bildu y porque PNV hacen lo mismo, no había querido entrar en ese debate, que H. Bildu no ha dimitido a nadie y todos estamos en sus cargos, no ha habido ningún cambio, y estamos los 6 que estuvimos al principio de la legislatura, ni el grupo se ha roto esa situación que tiene de igualdad. Por otra parte, Gonzalo, tú has comentado que
me podéis expresar muy mal. Por supuesto que votamos en su momento al ROM y por eso aceptamos esta decisión sin ningún problema y entendemos perfectamente los dos derechos. El derecho a cobrar, que por cierto sí que se cobra menos como grupo político porque dos concejales se baja uno, tiene razón, pero sí directamente de asistir a 5 comisiones, ahora se pasa a 10 comisiones y gracias a nivel personal se cobra más. ¿Ves? Entonces, bueno, bien, por un concepto se cobra menos, por otro se cobra más. Es simplemente también cuestión de matemática. Y nosotros en ningún momento hemos cuestionado nada del ROM, por eso no nos negamos a esta propuesta. Otra cosa es que ya en su momento no aceptamos la propuesta de nuestras comisiones. Entonces hemos vuelto a poner en la mesa que queremos que la solución es nuestra propuesta de hace 1 año y medio. El ROM está ahí, lo votamos y lo aceptamos. Es que el casco siguen siendo 9 comisiones. Has mencionado 10, Bueno, siguen 10 siendo comisiones personas, con un integrante más cada una, que ya antes sí, me 10 refería por eso, personas porque que llevan. ha argumentado un tema, no me refiero directamente, ha argumentado un tema que directamente viene resuelto en el informe, con lo cual esa pequeña preocupación que tenía Juanchu pues estaba ya resuelta ahí. Y sobre lo que digo sobre el ROM, yo creo que es importante porque nosotros como grupo legítimo tenemos que reconocer en este caso a Debetú, que es grupo, y a Manuela como concejala nos explica. Para que, sin más, Honekin... No, que conste nada que lleva razón. Son 9 comisiones, lo que pasa es que de 9 comisiones, 10 personas, y me equivoco. O sea, simplemente he mezclado personas con otras. Son 9 comisiones con 10 me he equivocado. Pero sí. 9 comisiones, 10 personas. Entonces, Listo. Vale, bueno. Un segundito. Venga. Nada. Vaya por delante que yo sobre la asistencia a todas las comisiones no tengo ninguna duda. Creo que lo que tengo mis ciertas dudas, si me plantean la duda, y por eso he intentado buscar casos que no he conseguido demasiados por diversas cuestiones, ahí es donde tengo la duda, por eso cautelarmente me voy a hacer. Y es que, bueno, vamos a pasar a la acción ya. Puntu honetan bozkatzari ekingo diogu. Beraz, puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Aldekoak EAJ. Aldeko bozkak, PNV eta kontrakoa Manuela. Eta besteak abstentzioak. PSD, Sopen orain, eta atxeritu abstentzioak. PNV eta Debetú emandako bozkekin, Manuelaren kontrako bozkarekin, eta bestalde PSE orain eta EH Bilduren abstentzioarekin. Pasatzen dugu hurrengo puntura. Zazpigarren puntua, hasiera batez onartzea bidezkoa bada diru laguntzen ordenantza orokorra. Punto número 7, aprobación inicial si procede de la Ordenanza General de Subvenciones. Komisioan honen inguruan ere lan egin da. Orain arte, soperan genuena, diru laguntzen inguruan subentzioak egoteko esan ordenantza, hainbat ordenantza egiazateko, edukan ordenantza orokor bat, non ordenantza bera eta zaparte, barkatu, lehenengo sustot, emendakina daudenez, emendakinak tratatu bat direzela, ez? Gero, horren inguruko azalpena hori, baina azalpen notza hori da, simplifikatzea gure ordenantzen estruktura, baimentzeko baita ere, legeak esaten duenarekin betetzea, eta ordenantza orokor baten inguruan antolatzeko sortzean ematen diren diru laguntza guztiak. Gaur landuko dugun lehenengo ordenantza izango da Bildurena, emendakina bakartu, nire gaur nabe izan. Emendakina Bildurena izango da, beti lez badakizue emendakin bat onartuta ateratzen bada, emendakin hori batzen da testu orokorrera, eta ondoren testu orokorra emendakinarekin bat bozkatu beharko genuke, emendakina ez bada horrelantz ateratzen, testua bera proposatutakoa bozkatzera paso egiten dugu. Gaur bi emendakin okiko ditugunen inguruan, bat EH Bildurena eta bestea Debetúrena. Orduan lehenengoz Bildurena eztabaidatuko dugu. Antzu, joder, Willy. Vamos, sí, no soy. Todos, yo también lo digo. A ver,
7. artikuluan eta 3. artikuluan. 7. artikuluan aipatzen da diru laguntzen oinarriak edo base reguladoras onartuko dituela alkateak. Eta guk eskatzen dugu hori plenotik pasatzea. Eta 3. ere, la propuesta de concesión será del responsable del área, que guk eskatzen dugu, que será la comisión informativa. Nosotros proponemos dos variaciones realmente muy sencillas de palabras, pero complejas y de contenido, que es en el artículo 7, la elaboración de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. En estos momentos, tal como está redactada, las bases reguladoras serán aprobadas a propuesta del corporativo o corporativa responsable de área correspondiente por el alcalde presidente de la corporación. Esto es, las bases reguladoras las aprueba el alcalde. Nosotros lo que proponemos es que las bases reguladoras sean aprobadas por el pleno. Que no sea una potestad del alcalde en ese aspecto. Y la otra es respecto a lo económico. La propuesta de concesión del corporativo o corporativa responsable del área correspondiente. También la financiación de las subvenciones en régimen de ecuación directa. Y nosotros pedimos que la propuesta de concesión sea también de la comisión informativa correspondiente. Esto es, que no se queden unos cargos unipersonales, sino pasen a los cargos de todo el ayuntamiento, pleno y comisiones. Juanchu, Teresa. Yo, sobre esto, ya creo que incluso le he hecho un comentario al proponente. Creo que es apropiado que sea el presidente de la comisión el que proponga, la comisión dictamine y finalmente sea el órgano que compete en función de la cuantía que determine si se otorga o no se otorga. Pero en ambos casos, suprimir la propuesta de alguien lo tiene que proponer y es de acuerdo al reglamento, los dictámenes de la comisión informativa son obligatorios, pero no son vinculantes, por lo cual puede salir un dictamen favorable, desfavorable y luego el que tenga que tomar la decisión, toma la decisión que quiera. Por eso no voy a votar a favor de la enmienda. Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la primera parte de la enmienda. Sí nos gustaría que la aprobación de las bases reguladoras tuviera mayor control por parte del resto, digamos, de los grupos. En cualquier caso, hemos hecho una serie de consultas y se nos ha informado de que en principio no sería posible el que cada órgano, alcaldía, pleno, etcétera, tiene sus propias competencias, entonces, tal y como está propuesto, no sería legalmente posible. En la segunda parte de la enmienda propuesta, no nos parece que sea la comisión el órgano más apropiado para proponer, para hacer la propuesta. Desde luego, nos parece más apropiado, como ha dicho Teresa, que sea el responsable del área correspondiente. Gure kasuan, kasu honetan boska kontrako izango da. Alde batetik, lehenengo kasuan, onarpena, uste da bizuetenez, plenoak dauzka kompetentzia batzuk, alkatetzak dauzka beste batzuk, eta definitutak ez dauzen kompetentziako existitzen da, kontzeptu bat ditzen dana, klausula residual, eta baten dizkio kompetentzia hori alkatetzari orduan. Ni ez daukat inon arazorik, guztiokin konpartitzeko ezin den intentzioa eta debatitzeko, baina legalki hori nire ustetan behintzat ezinezkoa da eta horregatik orain dauken erlazioarekin gure boska kontrakoa izango da. Beste gauza da, ezak izan duen modun, ezartu programa kompetente en base a su partida, inon arazorik ez, logikoki. Hau da, zenbakiaren arabera osoko bilkura izan behar badau, hori onartzen dauana, ez dudala arazorik, ez dudala izan behar da, eta listo. Osea, erredakzio aldatzea puntu hortan, ez dagoen arazorik, eta hori onartuko genuke. Bigarren puntuan, komisio informatibo bat, proposamen bat bere hortan, bere luzatzea zinezkoa da, zer horretek eraman behar dau horren eztabaida, eta hori eztabaidatzera, zer bestela nola da, egun bat
osatzen da komisioa eta egun baten norbaiti burlatzen zaio horren inguruan proposamen bat egitea. Proposamena berez ere eraman bat norbaiti eta gainera komisio informatiboen papera ez da, komisio informatiboen papera da osoko bilkurara doazen gozen inguruan debatea eukitzea eta horien inguruan lanketa bat egitea eta gero diktamen esan zuten. Eta gero, hola? Hola nobeto. Eta gero proposamen horien inguruan diktamen bat emititzea ez da baina ez dau egin dizunen artean ez dau proposamen bat egitea berez orduan bigarren puntua bai dela ezinezkoaz ezin gari nola. Bestearen inguruan izan daitela relazioa ezberdina eta organo kompetente bezala zaila horrekin guk ez dugu inongo arazoia. Ui, berriro zuretzen da. Gure hartu dut ez nezatuko eztabaida batean, nik ez gustatzen eztabaidatzearekin denborak horreztu behar dira. Ondo hartu dut, PNV prest dagoela onartzeko gure emendakinaren lehen zatia? ¿Entendido bien? El PNV está tras la discusión, vale, nuestra enmienda tenía dos partes, una económica y otra de decisión. ¿El PNV está dispuesto a aceptar la primera parte de nuestra enmienda de la decisión? Lo que está dispuesto a afrontar el PNV o a aceptar el PNV es que la aprobación que sea del órgano competente y el órgano competente en función de la cuantía en unos momentos será alcaldía y en otros momentos será el pleno. Pero En función de la cuantía, baina horretan ez da inongo arazorik. Ez que ez sartuta egon izan behar da, ez que ez dago beste erremediorik. Baina, bueno, nahi bat duzu idatzita gotea, berazten dugu baita ere horren antzazatu. Baina ez hori legeak esaten da, alkatetzak ezin dago hartu bere egimenen edo haratago doan zehozen. No, a ver. Bueno, txanda jarraitzeko. Juantzu, Teresa, Jon, Manuela. Ha vuelto rápido. No, a ver, nos olvidamos del segundo punto. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Nosotros también queremos que la relación económica sea la misma, pero bueno, ahora no estamos de acuerdo. El artículo 7, como tal, dice las bases reguladoras serán aprobadas a propuesta del corporativo o corporativa responsable del área correspondiente por el alcalde presidente de la corporación. No especifica que según la cuantía, siempre. Aquí tal como está todo es por el alcalde de la corporación, siempre. Previamente asesorado, no sé qué. Entonces lo que nosotros proponíamos es que esa aprobación fuese por el pleno. No es lo mismo lo que estás diciendo ahora que según el caso sí, no. Aquí pone que es siempre el alcalde el que decide. Entonces, si hay que hacer una redacción, bueno, no sé qué podemos aprobar hoy y si dentro de un mes hay que hacer una modificación. Pero aquí pone que siempre lo aprueba el alcalde. Y ahora mismo de palabras no estás diciendo eso. Que según el caso. Erredakzioan hobegarria da. Eta gainera horren inguruan debetu sartu da emendakin bat horren inguruan doana eta gu printzipioz emendakin hori onartzeko ez daukagu inon arazorik ipinita que será el órgano competente quien apruebe. El órgano competente es un de la partida, sin más. O sea que... Nahi duzu minutu bat pentsatzeko zonakean? No. Orduan pasatzen dugu bozkatzera emendakin hau berez. Emendakin horren kontrako bozka. Barkatu, aldeko bozka. Emendakin horren kontrako bozka. Beraz, emendakina ez da onartzen, PSE, PNV eta DBTU emandako kontrako bozken ondorioz, eta gero bestalde, emendakinaren aldeko bozkak, Manuela, EH Bildu eta orain. Azkenean, bederatzi bozka kontra, 8 aldeko. horrengo emendakina, debetu taldeak aurkeztutakoa, Jon, zure da izan. Nuestra enmienda ha coincidido con la primera parte de la enmienda presentada por Bildu y
leo textualmente. Solicitamos que sea aprobada la siguiente enmienda al artículo 7, elaboración de las bases reguladoras, donde dice: las bases reguladoras serán aprobadas a propuesta del corporativa responsable del área correspondiente por el alcalde. Proponemos: las bases reguladoras serán aprobadas a propuesta del corporativa responsable del área correspondiente por el órgano legalmente competente en cada caso. Así de sencillo. Gracias. Para incidir en el argumento anterior, creo que esta es más correcta. El órgano competente es el que corresponde en función de la cuantía. Se propone por el responsable del área correspondiente en función de la materia, la comisión dictamina y será el órgano competente para tomar la decisión en función de la cuantía. Creo que es más correcto. Manuela? Willy? Nik galdera bat egin nahi nuke. Hau, ni badakitegu ordutegia guztiontzat estua da. Eta ez dela erreza, hau eztabaidatu zen esatea, batu behar gara, bil behar gara gure lagunekin, gure asesorekin eta gauzak egiteko, eta denbora gutxi dago. Eta jakin badakigu, emendakin bat pendoa izan arte zar daitekela. Dena dela. Hau bialdu da emaitez, jendeari? Proposamen hau? Hau da, ezagitaren barruan sartuta dago. Baina noiz sartu da? Sartu dut. Claro, a ver, esan nahi du, gaur goizean erregistratu dugu, nik eguerdian bialdu die, bozeramene guztiek, fino de igles, ez du bialdu, eta parkamen askatzen dio publikokin, Manolari, neukan en grupo de bozeramailes, y no, para la próxima te meteré. Perdona, comentaba que nosotros lo hemos registrado a las 9:30 de la mañana, a media mañana, sobre las 12:01, ya casi el mediodía, le he mandado a todos los portavoces, menos a Manuela, les pido disculpas, pero porque he tirado del grupo y no me he dado cuenta, y la nuestra ha llegado esta mañana. Y he mandado además un WhatsApp a todos los portavoces, vuelvo a repetir, estando Manuela, puedo pedir perdón, y hemos metido esta moción, la podéis ver, hombre, sería un mínimo de detalle. A nosotros tenemos una moción, buscarla, pues claro, es cierto que hemos mandado un WhatsApp a las 2, hemos metido una moción, hoy hemos entrado, pero hombre, es un tema de este calado. Sí, está en el expediente, claro, pero las cosas nos avisan. En fin, creemos que estas cosas se pueden mejorar. Está en el expediente, vale, la legislación se ha cumplido. Una vez más, la legislación se ha cumplido. Markatuko dira zu Willy, espedientea da, ze horretan sartu da, eta dagoen orduan sartu da espedientean. Printzipioz, zuena ere gaur goizean heldu da, guri ere inok ez abisatu ditudanako, igual abisatuko ziraken, baina zuenenik bai, ez dotatu darik, baina hori azken finean funtzionamenduaren araberakoa da, ni ez dodaz emendakinik sartu, eta beraz nik ez dodaz erretiratuko, eta puntuaren eztabaidarekin segitzeko aukera dugu. Noren Bozeramaile guztiei bidali dizu maila eta mezuaz? Esan dut, bialdu die, Teresari, Batxori, eta Joni, zuri ez, registratu dugulako udaletzean, eta leire, iratze, igo da, laurari emateko eskuz, igo da, emateko eskuz, eta ikusi du gontzatamaino gontzari. Ordu, bueno, balido txateman dugu. No, es cierto, le hemos mandado a Juancho, a Teresa, a Jon, por tercera vez, y luego a ti no, porque lo habíamos hablado de mano. Segituko dugu eztabaidarekin, ze bueno, bat ere guretzako jakingo duzuenez ez da asko eztabaida bat ukitzea nahi bazenute, eta... No, solamente puntualizar que nosotros también lo hemos presentado por la mañana a las 12:46 y en cuanto he visto el WhatsApp de Willy, le he contestado por la misma vía, advirtiéndole de que también habíamos presentado nosotros una enmienda y además mencionando, creo, el artículo en el que, solo por aclarar. Barkatu behazue, baina legeak betetzen duena beteta dago, eta horrekin aurrera segituko dugu. Bilegatik, berez, honen barne dagoenaren inguruan zehoz esateko daukasun. Ez dugu aztertu, ez dugu konsultatu inoarekin, eta beraz dituko gara sobre la cosa gutxi. No lo hemos estudiado, no lo hemos profundizado, no lo hemos consultado con ningún asesor, por lo cual nos abstendremos.
zera azteneko, gure ustez gu hau asumitu dezakegu, ere ez dugu denbora estorik izan inorekin eztabaidatzeko, baina bueno, dugu dana eta logiko bat, osea, gu hau baiezkoa bozkango dugu. Juantzu, bigarren txanda, Teresa, Joan, Manuela, Willy. Enmendakina bera bozkatzera paso egingo dugu. Orduan, enmendakin honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Emendakina onartutzat ematen da, PNV, DBTU eta PSE emandako bozkekin eta bestalde EH Bildu, Manuela eta orain taldearen abstentzioa. Eta orain puntu honekin jarraituz, emendakina bera bozkatuko dugu, baina barkatu emendakina ez bozkatuko duguna da erreglamentua bera emendakina sartuta, ordenantza bera. Uste nahiko eztabaidatuta dagoela, norbaitek zeo zerbitzu nahi dagoan ordenantzaren inguruan. Juantzu, Teresa, Jon. Vale. Solamente queríamos añadir que hemos intentado examinar exhaustivamente el marco general que nos ofrece esta ordenanza y nos ha parecido un buen trabajo. Enhorabuena. Meritoa teknikoen izan da kasu honetan, Manuela, Willy. Bat egiten duen izan dudarekin, ikusten ditugun bi utxuniak hor daude, eta kitxo, me remito a dicho anteriormente, los dos defectos que la vemos, pues nuestra opinión se mantiene, por lo cual no vamos a repetir el intervención. Bueno, intentzioa izan da, denbora guztian, genuena hobetzen saiatzea, genukan esan nahiko saia kudeatzeko, batez ere baita asoziazioentzako beraintzako, ez zeuden subentzio batzuk edo diru laguntza batzuk zeudenak sartuta ordenantza orokorrean, berez ez daukana izatekorik, beste ordenantza batzuetan kudeatzen ziren beste batzuk, eta horrek azkenean, eta gero ja nahiko zuetuta zegoela, orduan saiatu garen momentu guztian izan da hobetzea eta simplifikatzea zegoena, eta izan da intentzioa. Beraz, ordenantza bera, bozkatzera pasingo gara, DBTU taldeak sartutako emendakinak kontutan hartuta, beraz, horren aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentzioak. Zortzigarren puntua, presazko mozioak, halakorik bada, punto número 8, mociones de urgencia si las hubiera. Talderen bat, presazko mozioren bat aurkezteke. Pantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Pasatzen gara, bederatzigarren puntua. Bederatzigarren puntua, berri ematea. Gaia, deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretua. Punto número 9, dación de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados con el anexo de esta convocatoria. Norbaitek galderaren bat dekretuen inguruan. Paso egiten dugu, 10. puntura. 10. puntua, erregu galdera eta mozioez erabakigarria. Punto número 10, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hemen PSE taldearen mozio erabakigarri bat daukagu aztertzeko, beraz, Teresa, zurea da izan. Gracias. Moción al Pleno Municipal de Sofía. Al amparo de
locales que el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación la siguiente moción en relación con las pintadas aparecidas en la Casa del Pueblo de Sopela. El pasado 15 de septiembre, la persiana de la sede del PSE Casa del Pueblo Sopela apareció pintada de arriba abajo con letras rojas en las que podía leerse la leyenda "Asesinos, preso Gaixoa Calera, presos enfermos a la calle". No se trata de un hecho aislado, pues pintadas muy similares han aparecido en las mismas fechas en otras sedes socialistas de Vizcaya, como en Moe, Santurchi, y en locales de otros partidos políticos como el PP o el PNV. Realizados en plena campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, estos ataques, unidos a otros tan habituales como la destrucción de carteles de propaganda electoral, no son solo sino expresión de un pasado de intolerancia que creíamos felizmente superado. Son también un atentado contra la democracia misma, pues tratan de coartar la libertad de las formaciones políticas que lo sufren, es decir, la libertad común. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Sopela adopta el siguiente acuerdo. Primero, rechazar y condenar estos actos de intimidación que son una muestra de la intolerancia de sus autores, que no conocen otro idioma que el de la agresión y el insulto. Segundo, expresar su solidaridad con los partidos políticos atacados y reiterar su compromiso con la democracia, la libertad, el cumplimiento de la ley y el ejercicio de la política por vías exclusivamente pacíficas. Ministro Teresa, soy de pasatzen gara, Pantxu, honen inguruan zuzesteko, Jon, Manuela, Bueno, pues, Manuela. bueno, yo no le daría mucha importancia, o sea, que, bueno, sin más, o sea, la gente no sabemos quién ha pintado, es positivo, ¿no? Que esto está ya solucionado, que vamos a poner todo de nuestra parte y que bueno, que es que pintadas todos los días hay situaciones pues, muy delicadas que no nos gustan, pero esperemos pues, que todo solucione. Por ahora no sabemos si se ha aceptado, pero está en manos de Teresa, las claro. Así que ya ven, Uri, Lehena euskeraz eta gero erderaz esango ditu. Pintadan esaten zen, asesinos preso gaixoak kalera. Soperak Bildu bat egiten du presoak gaixoak kalera leloarekin eta uste du helburu lortzea ezinbestekoa dela iraganeko egoera bortitza guztiz gainditzeko. Helburu hori lortzeko elkarlana eta gizartearen babesik handiena beharrezkoa da. Hori dela eta Soperak Bildu ez du bat egiten pintada horrekin. Gizartearen elkarlan hori oztopatzen duelako eta gainditu nahi dugun garainetara garamatzalako. Hori dela eta Soperak Bildu errefusatzen du pintada hori eta garrantzuna adierazten dio Soperako PSei. Esan behar ez dago gure konpromiso demokraziarekin, askatasunarekin, bide baketsuekin eta gatazkaren ondorio guztien konpoketaren aldekoarekin. Nahi genuke guztion hau bezalako konpromiso egitea. En la pintada se decía asesinos preso gaixoak kalera. Bildu de Sopela hace suyo el lema preso gaixoak kalera. Porque lo que en él se pide es, en nuestra opinión, básico para superar definitivamente un pasado de conflicto violento. Creemos además que para conseguir ese objetivo es imprescindible el trabajo en común y coordinado de una amplia mayoría social. Por tanto, Bildu de Sopela no acepta esa pintada, dificulta la posibilidad de lograr esa mayoría social y nos retrotrae a esas épocas mencionadas que queremos superar. En consecuencia, Bildu de Sopela rechaza esa pintada y muestra su solidaridad con el PSE de Sopela. No es necesario volver a repetir el compromiso de Bildu con la democracia, con la libertad, con los medios pacíficos y con la resolución definitiva de todas las consecuencias del conflicto armado. Ojalá este compromiso fuese de mucha más gente. Miguel Escarbulli, Leire. Estos actos denotan comportamientos y actitudes que creíamos superados y que, desgraciadamente, y visto lo visto, para algunos no parece que lo estén tanto. Estas acciones no ayudan a mirar hacia adelante y quienes las llevan a cabo solo demuestran que no han avanzado con los nuevos tiempos y que siguen anclados en antiguas posturas y modos de hacer. Nosotros también rechazamos las pintadas y nos solidarizamos con los compañeros de PSE de Sopela. Teresa. Agradecer desde luego de corazón las muestras de solidaridad de todos los grupos, especialmente de Bildu, por razones que no vienen al caso y porque todos tenemos historia y sinceramente lo agradezco de corazón. Y desde luego, por nuestra parte, deseamos que esto no vuelva a suceder ni para nosotros ni para nadie, porque lo que no queremos para nosotros no queremos que sea para nadie. Esto debe ser una anécdota
debería ser una anécdota a olvidar en muy corto espacio de tiempo. O sea, que nunca más haya pintadas ni manifestaciones que se insulten en ningún sentido, pero para ninguna formación política, para ninguna organización, para nadie. Eso no son formas y, bueno, esto con esta iniciativa y con esta moción solo se permite avanzar y construir en espacios de libertad y de convivencia. Y es que, John, Manuela, Willy... Hemos leído dos partes, nos solicitamos, pero también queremos que eso vaya a calera, eso también lo reivindicamos. Vale, siguiente. Ya entendemos. Vale. Bagu, esergitzi gehiago honi ditzeko, gure ustez ez da txorakeri bat, gure ustez bako gauza ziregia, baina gure uste dugu hau iraganeko gauza izaten ari dela geroz eta gehiago eta horretik posten gara, gure horretik eskerrik asko udaltalde guztiei zuen bateratasuna azaltzagatik interesari. Honen bestez, mozioa bozkatzera pasiko dugu, beraz, mozio honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Honen bestez, paso egiten dugu galdera erreguta galderei, talderen bat, erreguren bat edo galderaren bat dauka. Jon? Nosotros queríamos hacer un ruego y de paso informar al conjunto del Pleno de una propuesta que hemos registrado en el Ayuntamiento de Sopela y de la cual simplemente voy a leer la introducción para expresar un poco cuál es el contenido, aunque por supuesto la vamos a poner a disposición de todos los grupos políticos para que la puedan examinar y de su examen pueda surgir entre todos la mejor propuesta posible. Es una propuesta de accesos al Hospital de Urduliz. Y leo la introducción. Desde hace años existe la opinión mayoritaria de que hay que buscar y encontrar una solución realmente viable para los accesos al recientemente inaugurado Hospital de Urduliz. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde que el hospital fue proyectado, ni desde el Gobierno vasco, ni desde la Diputación Foral de Vizcaya, ni desde los ayuntamientos afectados se ha realizado ningún esfuerzo serio y conjunto por solucionar este problema, cuyas consecuencias empezaremos a padecer en breve todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de Uribe-Kosta. El Ayuntamiento de Sopela, al menos, decidió encargar a Aurak Bidetaldea un estudio presentado en 2015 de afecciones y alternativas. Dicho estudio comparaba varias alternativas y es válido como punto de partida, pero no llegaba a presentar, en nuestra opinión, ninguna alternativa o propuesta realmente viable para solucionar los problemas de Sopela. Por tanto, desde Tenor Cartera Todos Unidos, nos hemos puesto a la tarea de estudiar esta problemática en toda la profundidad a la que podemos alcanzar y presentamos la siguiente propuesta de accesos al Hospital de Urduliz. Propuesta que, por supuesto, no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento de Sopela ni para la ciudadanía. Una propuesta que entendemos puede servir de base para una modificación viaria que con un coste razonable no solo solucionaría los accesos al Hospital de Urduliz, sino también muchos otros problemas circulatorios de vialidad y de riesgo para las personas que soporta Sopela desde hace años. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Jaso dugu ikerketa hori, eskertzen dugu benetan. Ni askotan esan dudanez, guretzat arazoan ez da Urdulizeko ospitalearen sarbidean edo ez, guretzat ari dago hor daukagun arazoa dela, zonalde industrial bat daukagula, eta jendean bino langabezian dagoela, eta langabezian dagoen jendeari gu posible dugunean, askotan ez da nahi genukena beste, baina behintzat soluzio bat eman behar diogula, eta logikoki aztertuko dugu proposatzen dituzuen hainbat soluzioz, hainbat dira, eta etxingo dugu zuekin eta benefio beste taldeekin, baina guretzat dugu berri daukagu, guretzat lehentasuna dela, bertan dagoen zonalde industrial, uste hori guztiok daukagula argi prioritate bat dela,
gure partidua aparte, beste partiduak ere eraman zuen programan, eta suposatzen dut hori babestu nahiko duela logikoki soluzioen batekin bere iritziz ere. Batzutan, eukiditzak egoitan mitad, baina bueno, azkenean helburua da zonalde horri baitera bat emotea, eta lanean garriko gara egingo. Mila esker. Beste erregu edo galderaren bat zinegotxien partetik? Hiru, hasierako naiz oso labur esaten eskusatzeko. Lehenengoa da, zer ikusia dauka gaur azartu dugun puntu batekin. Gaur azartu dugu estado de ejecución bigarren trimestrarena. Gaur bederatzigarren hilabetean beraz egia egin genezakeen hirugarrena eskatzea, frogatzea, ia mesedez hirugarrena, eta gainera hemen dago, abenduan zekaro, hori urrian balitz, aukera asko gehiago litzateke, aurre kontuak bidulatuan izateko 2017 eta zenbak egiteko. Bigarrena izan da, irailan, zeka abuztuan izan da, Irantzuk esaten dagoen alazkenean, ustailan izan zala azkeneko osoko bilkura, beraz, abuztuan ez dagoen osoko bilkurarik, hori orkesteko momentua hau dara. Osoko bilkura dena den, eta gira da, hobetu daiteke eta gira email bidez edo digani genezakeen aurretiaz, eta lantzen dugu egia. Bueno, aceptamos la explicación del truco. Comentamos que claro, estamos en el noveno mes y vimos aprobado el estado de ejecución del sexto mes, cuando prácticamente entonces probamos que el de este tercer trimestre fuese en octubre para poder tener tiempo y posibilidades de estudiar cada presupuestos y demás. Los otros, beste adibari eskaera oso lagu ez dute askorik ez naiz askorik luzatuko, baina zer ikusia daukat Abaro Institutua eta zer ikusia daukat Urko. En principio nosotros, si hay una solución consensuada con los y las vecinas para desbloquear el tema, estoy refiriendo a Abaro Instituto, no tenemos ningún problema. Por supuesto, es más, nos ahorramos y ojalá se pueda llegar a una solución pactada con los propietarios de los terrenos que solucionen esto. Pero creemos que esto hay que ponerle un plazo, un tope. Ya sé que se ha hablado, que se nos ha comentado por portavoces, pero ese plazo hay que ponerlo seriamente. Pero si no se exposición, si no se da esa posibilidad de llegar a un acuerdo, nosotros volvemos a poner en la mesa la propuesta que en su momento hicimos en base al artículo 188 de la Ley del Suelo de ocupación directa de terrenos destinados a habitaciones públicas y desde luego si esa propuesta, y esto es nuestro ruego, no es válida, se desestima, no se está de acuerdo con ella, quisiéramos una respuesta formal, escrita, porque la queremos valorar. Nosotros tenemos una propuesta basada en unos argumentos jurídicos legales que ninguno de nosotros es abogado, ni arquitecto, ni nada similar. Con lo cual la queremos contrastar y demás. Entonces rogamos que si esa propuesta nuestra se desecha, que se nos dé por escrito las razones de por qué se desecha. Lo tenemos que consultar. Sería el primer grupo. Y el segundo, que por cierto está hecho en comisiones, pero lo tenemos en pleno para que no esté en acta. Y el tercer punto que también rogamos, paso a palabritas ya con ganas, también desde junio tenemos pedido un informe de legalidad sobre la partida de 800.000 euros para cometer las obras de Urco, porque tenemos nuestras dudas. No es tanto estos 800.000, sino como aparece en prensa, que van a ser más de 800.000, que puede ser otras partidas posteriores. Entonces realmente queremos saber este remanente de tesorería para gastos de financiación afectada o se considera como un mantenimiento y conservación ordinaria del patrimonio y por tanto es susceptible de otras vías diferentes de financiación. Queremos tener ese concepto claro y queremos una respuesta sobre eso. Sin más, rogamos que se nos dé esa respuesta. Bueno, va bien inguruan, sobre la primera propuesta en relación a Abaro, y como hemos comentado alguna vez de manera informal, pero después de este momento lo tendréis recogido en acta, la propuesta que hace Bildu se desecha porque es imposible de realizar. Es decir, una ocupación anticipada de los terrenos, como sabéis, no supone pasar a ser propietarios de esos terrenos. Lo que viene en el convenio es, primero, que hay que obtener una parcela en concesión, es decir, en propiedad del ayuntamiento, y después cederse al gobierno vasco. El ayuntamiento no tiene capacidad legal para ceder un terreno que en ningún caso va a ser suyo. Por lo tanto, eso ya es una pega importante, es decir, la ocupación anticipada no supone propiedad, es más, se firma con los propietarios de los terrenos un convenio según el cual se respetan los derechos edificatorios de esos propietarios y siguen manteniendo la propiedad del terreno. ¿Vale? Segunda incapacidad que tiene este ayuntamiento y los propios propietarios, como yo creo que sabéis. Es decir, los propietarios tienen firmado entre ellos un acuerdo que no pueden romper, según el cual no pueden hacer ningún acuerdo que no sea el que ya tienen hecho.
con lo cual no pueden llegar a ningún acuerdo con el ayuntamiento para hacer una cesión anticipada de ese terreno que, como vuelvo a decir, la cesión anticipada es una cesión de uso, no es una cesión de propiedad, ¿vale? Que es un concepto importante en este caso, porque nosotros tenemos que ceder la propiedad de esa parcela al gobierno vasco para que edifique. Por lo tanto, ese es el motivo por el que no se puede llevar a cabo nuestra propuesta, que agradecemos, que la hemos comentado en una ocasión, no recuerdo con quién de vosotros, pero no tiene una viabilidad legal en este caso, quizá en otro la tendría, pero en este, y además teniendo en cuenta el propio acuerdo que tienen firmado los propietarios y que no pueden romper, pues esa vía es imposible sobre plazos. Los plazos nosotros los tenemos claros. Hace falta para hacer la tramitación de un plan parcial diferente, teniendo en cuenta que se tramiten alegaciones y que haya que atenderlas, que haya que resolverlas, de aproximadamente un año. Por lo tanto, la corporación va a empezar en noviembre con un plan parcial que salga de la corporación, que lo tienen hecho. Tendrá que ser acordado entre todos porque tiene que ser aprobado en pleno. Los propietarios son conocedores de ello, al menos el abogado de los propietarios están en sintonía con llegar a un acuerdo con la corporación en la línea de lo que se ha comentado entre todos los partidos y saben que el tiempo es noviembre, que para noviembre hay presentada una propuesta diferente a la que han hecho, que se refiere a varios aspectos, no solo a alturas de edificios, que es algo que es lo más llamativo, pero en cuanto a conexión con la trama urbana de Sopela, etcétera, que algunos son incluso tan importantes como eso. Una propuesta era pasar el tráfico por delante del instituto, a mí eso me preocupa, y bastante. Por tanto, lo que se hizo fue rechazar el plan parcial que presentaron. Sobre esa denegación, los propietarios han hecho alegaciones que se resolverán y ese es el punto actual. Es decir, ellos saben que en noviembre el ayuntamiento iniciará de motu propio unilateralmente la búsqueda de una arquitectura que pueda realizar un plan parcial. Y ese plan parcial, lógicamente, como todos los planes parciales que se aprueban por pleno, tiene que tener el consenso mayoritario del pleno de la corporación. Esta vez que las de las Curso, permanente, tesorería, mantenimiento, general. Lo que, como bien conoceréis, en el ROF, el artículo 173, si no recuerdo mal, el apartado primero, creo que es el artículo 173, marca claramente quién tiene la capacidad para solicitar informes de legalidad y sobre qué temas. Os invito a que lo miréis. Por tanto, y ahondando más, es decir, cuando hay una propuesta que se le va a pleno, como es una modificación presupuestaria, si adoleciese de legalidad, si tuviese un defecto de legalidad, lógicamente no es que haya que solicitar un informe para ver si hay instado o no, es que intervención de oficio tendría que hacer un informe con las salvedades oportunas. Por tanto, ese informe carece de necesidad en estos momentos, quien lo puede pedir es quien es, y eso está determinado, como os digo, artículo 173 del ROF, si no recuerdo, apartado primero, echarle un vistazo y a partir de ahí los grupos también tienen una asignación de grupo que pueden utilizar para asesorarse, contratar personas para el asesoramiento, como hemos hecho otros grupos cuando hemos estado en la oposición. Este tal de Lemat... ¿Eh? ¿No puede responder? Puede responder, pero no es un turno de debate, pero venga, vale. No es un turno de debate. No es un turno de robos y preguntas, no de debate. Venga. Bien, en principio, ser concejal y tener votos en este pueblo te puede dar un grado de responsabilidad y que intentes asumir todas tus respuestas, todos tus actos con responsabilidad. Pero desde luego no te da ni el título ni la arquitectura ni de derecho por tener el acta de concejal. Esto que ahora me has contestado, creo que lo pedimos en mayo o julio por escrito, porque nosotros sí que tenemos que llevárselo a alguien. Me han dicho que es un teléfono escacharrado, con lo cual estas respuestas que ahora me has dicho, si se nos habían dado por escrito en junio o en mayo, posiblemente ya las habíamos contrastado y este tema no estaría encima de la mesa. Puedes que tendrías razón o tendríamos argumentos para responderte. Que en estos momentos no lo tenemos porque somos concejales y no hemos hecho ninguno de nosotros la licenciatura ni de arquitectura ni de derecho. Esta respuesta se nos podría haber dado, pues creo que en julio, hablo de memoria. Respecto al tema de Urco, bien, si nos agarramos al informe de legalidad, no lo podemos pedir o no. Por cierto, ahora voy a mirar que lo tengo en el teléfono, creo que un tercio de los concejales sí que lo pueden pedir, pero hablo de memoria. Perdona, Willy, es un tercio de los concejales para asuntos que vayan a ese pleno con la antelación suficiente. Y si no es
simplemente el alcalde presidente o alcaldesa presidente. Pero no iba a eso. Creo que un tercio, ¿no? Para plenos que van a plenos, toca pleno. Entonces, para asuntos que vayan a ir al siguiente pleno, no que hayan ido a plenos anteriores. fue en el de junio, bien. Pero fíjate lo retorcido del argumento, ¿eh? Para un gasto de 800.000 euros, que crea mucha duda, que es la mayor inversión en este estilo de obras que se hacen en el mundo, un grupo, segundo grupo, por lo menos nosotros pedimos tener que se eche una mano desde el ayuntamiento, una asesoría. No, la legalidad no nos deja. Desde luego los argumentos retorcidos, ¿eh? O sea, que un grupo político ante una decisión de semejante calado pida que queremos tener un informe claro, no, la ley no, pero sí, perfecto. Si la ley no lo posibilita, nos callaremos, no tenemos el derecho, pero desde luego sí que demuestra una forma de trabajar y de actuar bastante restrictiva con los trabajos de los grupos de la oposición. Y como no puedo debatir, me callo. Pues está debatiendo al parecer, o sea que sobre este punto, solo recordarte que este mismo grupo, que también era el segundo grupo en la legislatura pasada, está en la oposición de lo que cobraba como grupo, por de paso está la indemnización por grupo, es decir, unos lo utilizan en hacer revistas, otros en contratar asesores, cada uno en lo que le apetezca. Este mismo grupo tuvo que contratar la legislatura pasada también asesores por ese mismo motivo, porque las reglas del juego son las que son, se aplican, las aplicamos, cuando nosotros se nos han aplicado lo hemos respetado porque así marca la ley y porque la asignación de grupo está para algo y nosotros la gastamos en ese tipo de cosas. Vosotros la podéis gastar en lo que os parezca oportuno, pero lo que luego no puede ser es que vengáis a pedirnos este otro tipo de no sé si derecho, porque no es un derecho obviamente porque no está recogido, pero este tipo de cosas. Asesoramiento lo podéis buscar. Nosotros incluso en esta misma corporación planteamos informes jurídicos alternativos a los que había en la legislatura pasada y utilizábamos en eso la asignación que teníamos. Mires, beste rugu galderarik. Bueno, beste segorko udalbatza amaitutzat emoten dugu, eta orain publikoaren atalera pasatzen gara